Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Crece el número de personas asesinadas y más de 700 resultaron heridas a causa de la represión policial y militar en Colombia. En tanto, por la presión de sindicatos, organizaciones sociales y cientos de miles de manifestantes, el gobierno de Iván Duque retiró su reforma tributaria. 35.000 trabajadores se movilizaron durante la huelga sanitaria de la pasada semana en Chile. Según la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia redujo en 2020 en un 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo. El expresidente uruguayo José Mujica evoluciona tranquilo y sin complicaciones luego de la endoscopía a la que se le sometió la pasada semana. Gravísima situación social se vive en Colombia. Decenas de muertos, más de 700 heridos. Vamos a un resumen de lo que ha acontecido en los últimos días. Las protestas continúan en Colombia. La tensión sigue en las calles de todo el país con manifestaciones de taxistas y camioneros. También de jóvenes que atribuyen a la violencia policial la muerte de decenas de manifestantes en los últimos días. La fuerza pública arrastra múltiples denuncias por la brutalidad y arbitrariedad con la que algunos agentes han actuado en la jornada de protestas. Las manifestaciones contra la ya hundida reforma tributaria del gobierno han derivado en la peor crisis política y social que ha enfrentado el presidente Iván Duque y dejan al menos 16 personas muertas y más de 700 heridos. Las protestas de este lunes han sido pacíficas. En Bogotá, los manifestantes recorrieron la carrera 30, expresando además su rechazo a otra reforma, la del sistema de salud. Mientras tanto, el presidente busca con sus aliados políticos salidas a la crisis. El Comité Nacional del Paro, convocante de las manifestaciones, ha dicho que aunque el presidente habló de consensos para presentar otro proyecto de reforma al Congreso, una vez más no los tuvo en cuenta. Tenemos que decir que esto es un resumen de los últimos días. Al cierre de esta edición semanal de noticias no había aún un detalle de cifras oficiales al respecto. En tanto, seguimos en tema porque la Central Única de Trabajadores de Colombia ha emitido sendos comunicados. Lo mismo ha hecho la Confederación Sindical de las Américas. El comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, alerta sobre la escalada militar de represión, persecución y asesinatos a los líderes y lideresas del paro nacional y actualizó las cifras de violaciones a los derechos humanos al 3 de mayo. 28 personas asesinadas, cientos de heridos, 12 mutilaciones oculares, 5 desaparecidos, 6 violaciones de parte del ESMAD, más de 700 detenciones arbitrarias. La CUT señala al presidente como responsable de esta situación y afirman: responsabilizamos al presidente Iván Duque de las atrocidades cometidas contra el pueblo colombiano. También denuncian el silencio de la prensa cómplice y respaldan la continuidad del paro con movilizaciones de calle en forma pacífica. Por su parte, la CSA emitió un comunicado donde señala: el movimiento sindical internacional representado por la Confederación Sindical de las Américas y los sindicatos globales hizo una solicitud urgente para detener la violencia en Colombia por medio de una carta dirigida a la comisionada Antonia Urrejola de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En la declaración, las organizaciones firmantes afirman que están profundamente alarmadas por los brutales y atroces acontecimientos ocurridos en Colombia en estos días y declaran, asimismo, el más profundo rechazo a la violencia armada en el país contra sus propios ciudadanos. Seguimos hablando de Colombia con una de las principales repercusiones políticas, la renuncia del ministro de Economía de ese país.
Un día después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenara el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria presentado al Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo. Todo esto ocurre en medio de las protestas callejeras en el país, en las que han muerto al menos 19 personas. Carrasquilla, que estaba en el gobierno desde el primer día de la administración de Duque, fue el artífice de la polémica reforma fiscal y con el hundimiento de esa iniciativa y la intención del presidente de reemplazarla por otra, fruto del consenso político, se daba por descontada su salida del cargo. El malestar social provocado por la reforma que Duque intentó sostener hasta último momento, pese a que la iniciativa nació sin ningún apoyo político, dio origen a manifestaciones masivas de rechazo en todo el país, que comenzaron el pasado 28 de abril y ya cumplen 6 días. Y el Fondo Monetario Internacional está sugiriendo en Latinoamérica que se paguen más impuestos a la renta. El Fondo Monetario Internacional publicó un informe en el cual asegura que la crisis actual que vive Latinoamérica por la pandemia puede ser el momento propicio para sacar adelante reformas que encaminen a la región hacia el desarrollo económico y social. El FMI resaltó el buen momento que están teniendo los precios de las materias primas, razón por la cual considera que Latinoamérica debe aprovechar para encaminar sus políticas futuras. La crisis también podría propiciar las condiciones necesarias para un nuevo consenso político sobre la forma de proceder, en especial si vienen acompañadas de un impulso favorable en los precios de las materias primas. Esto podría ser una oportunidad única para plantear pactos fiscales exhaustivos y abordar los problemas estructurales de larga data, dijo el Fondo Monetario Internacional. Sobre los cambios que deberían tener los sistemas tributarios latinoamericanos, el FMI cree necesario que se deben recortar las exenciones tributarias, así como aumentar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. De igual manera, la entidad ve necesario que sean cada vez más personas naturales las que paguen el impuesto de renta en América Latina. 8,8% es la reducción de horas de trabajo a nivel mundial, de acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es el equivalente a 255 millones de empleos. La pandemia ha devastado el mundo del trabajo, destruyendo empleos, empresas y modos de vida, llevando a millones a la pobreza y haciendo que retroceda el desarrollo global. En un mensaje para celebrar el Día Internacional del Trabajo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, llamó a empleados, empleadores, gobiernos y organizaciones internacionales a unir fuerzas para conseguir un trabajo justo y digno para todos, en un momento en el que la crisis ha golpeado a los más vulnerables. Según cifras de la OIT, la pandemia redujo en 2020 en un 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo, 4 veces más que la crisis financiera de 2009. Recordando el sacrificio de muchos trabajadores en la lucha contra la COVID-19, el máximo responsable de la OIT pidió que no se sacrifique también en este combate la determinación para construir un futuro mejor y los valores de justicia social o los derechos fundamentales en el trabajo. En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha aumentado el nivel de crecimiento de Latinoamérica en un 4,1%. Los países de América Latina registrarán en promedio una expansión de un 4,1%, insuficiente para compensar el impacto de la caída del Producto Interno Bruto del año pasado como consecuencia de la pandemia del coronavirus, dijo la CEPAL. La nueva estimación mejora la de diciembre de un crecimiento de un 3,7% por la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La región se contrajo 7,1% en 2020, va a crecer este año 4,1%, pero no va a alcanzar para recuperar el nivel de actividad prepandemia, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, al presentar un trabajo titulado El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe. La otra cara de los números, Centroamérica tiene casi 30 millones de personas sumidas en la pobreza.
Cerca de 30 millones de personas son pobres en Centroamérica, de las cuales el 80% se concentra en el Triángulo Norte, región que requiere ayuda internacional para enfrentar la pandemia y los efectos del cambio climático, que amenazan con privar a miles de ellas de su seguridad alimentaria. En Centroamérica, con cerca de 48.5 millones de habitantes, más de la mitad está en situación de pobreza, es decir, casi 30 millones de personas, según el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda. Aun cuando todavía no están las estadísticas oficiales para saber el incremento de la pobreza, las estimaciones indican que en toda la región centroamericana hasta 2 millones de personas que no estaban en situación de pobreza han caído en esta realidad. Castaneda señaló que el 80% de los pobres viven en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más desigual y vulnerables al cambio climático. Las consecuencias de la pandemia y el cambio climático han arrastrado a la pobreza a 2 millones de personas en Centroamérica, afirmó el experto. La crisis social a causa del coronavirus y los embates de la naturaleza han provocado un aumento de la desigualdad, pero también del hambre en la región. Yo diría que actualmente la región centroamericana está viviendo una especie de tormenta perfecta, porque a la vez que se tiene una crisis sanitaria, se tiene una crisis económica, una crisis social, pero también una crisis ambiental y a la vez una crisis política. Más de 1.3 millones de contagios, una contracción económica y crisis política y social es el saldo de la tormenta perfecta que azota a Centroamérica desde hace más de un año, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19, señaló el experto. El impacto general de la pandemia hasta ahora no ha sido cuantificado en su totalidad, pero Castaneda vaticina que muchas personas tendrán problemas para acceder a alimentos, por lo que padecerán de hambre. Un modelo económico y político excluyente, denuncian los sindicatos en Panamá. Los sindicatos de Panamá marchan para denunciar que existe un modelo excluyente que arrebata derechos laborales y de seguridad social a la clase trabajadora. Así lo asegura Saúl Méndez, líder del sindicato de construcción Suntrax. Porque el gobierno está en franca y abierta guerra contra los derechos del pueblo panameño, los derechos laborales, los derechos de la Caja de Seguro Social y en fin, la crisis debe darnos oportunidad de dar un salto cualitativo como clase trabajadora, como la gente humilde, honesta y trabajadora de este país, reclamando mejores días. Panamá, argumentó Méndez, tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 20 años, un 18,5%, y una informalidad que ronda el 53%. Con pancartas y banderas, los miembros de diversos sindicatos se movilizaron por el centro de la capital. Este 1 de mayo encuentra a un Panamá sumido en una grave crisis derivada de la pandemia, con una economía que se derrumbó un 17,9% en el 2020 y que en enero pasado volvió a caer menos 14,6%, esto a causa de las restricciones impuestas por el gobierno para frenar la pandemia. La conmemoración del 1 de mayo también llega cuando se intenta consensuar una reforma al sistema de pensiones, en una mesa de diálogo de la que ya se levantaron los principales sindicatos. Los líderes sindicales aseguran que no permitirán cambios al Código de Trabajo ni que se eleve la edad de jubilación, la cuota obrero-patronal o que se reduzca el monto de las pensiones. Y en el norte de Honduras se ha creado una nueva ruta de migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos. Este año las autoridades migratorias hondureñas han comenzado a recibir un masivo flujo de extranjeros en la región de Trojes, en el oriente de Honduras, que se ha convertido en la nueva ruta utilizada por migrantes africanos, cubanos y haitianos que pretenden llegar a Estados Unidos. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Alice Shackelford, indicó que el organismo desde hace varios meses está haciendo un trabajo de seguimiento a la situación migratoria en el municipio de Trojes a través de una red humanitaria con otras instituciones socias.
una concentración de personas en movilidad humana que se están intentando de llegar al norte. Según una fuente del Instituto Nacional de Migración en Tegucigalpa, del 1 de enero al 19 de abril, habían ingresado de manera irregular solamente por Trojes 1.505 migrantes, de los que 1.048 son de Haití. De esta ruta de movilidad humana que tenemos en esta parte del mundo, esta es una realidad y como sabemos más y más personas se están atreviendo para intentar de llegar al norte. Entonces es una realidad con la cual tenemos que manejar y los países como Honduras están intentando también de fortalecer sistemas y proceduras para responder a eso. Entre ellos, Sevenson Beneche, quien espera seguir su aventurado viaje. Por la aduana, en Perú me ha robado, en Ecuador me ha robado mi dinero. La policía me hace bajar en el bus, me ha dicho, si tú no pagas $100 o $200 te va a mandar de vuelta. La situación por nosotros es muy complicado como para llegar acá, en Honduras. Autoridades municipales, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, iglesias y personas particulares se han sumado a brindar atención a los migrantes, aunque no ha sido la mejor por falta de espacios físicos y otros requerimientos. Luego de que el Congreso votara la sustitución de varios magistrados de la Suprema Corte, El Salvador está inmerso en una crisis política. El Salvador se adentra a una crisis política por la existencia de dos salas de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia, después de que el Congreso votara por sustituir a varios magistrados en una medida criticada de manera firme por Washington y señalada de golpe de Estado por organizaciones sociales. La Asamblea Legislativa, que tomó posesión el sábado con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a los 5 magistrados propietarios y a sus suplentes, pero la misma sala declaró inconstitucional la medida legislativa impulsada por el oficialismo y apoyada por el presidente Nayib Bukele. El posible enredo legal de ambas posiciones encontradas aún no se termina de vislumbrar en el país. El Ejecutivo de Bukele y la Asamblea Legislativa reconocen a 5 abogados que fueron votados y juramentados como nuevos magistrados constitucionales, pero la Sala de lo Constitucional señaló en el fallo que estas decisiones atentan contra la forma de gobierno republicano que señala la Carta Magna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con Bukele y le expresó su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa de separar de sus cargos a los jueces y al fiscal general Raúl Melara. Blinken señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática. Según un comunicado, el secretario de Estado además defendió que Melara está luchando contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Más de 35.000 trabajadores y trabajadoras se movilizaron la pasada semana en el marco de una huelga por la salud en Chile. $35.000 trabajadores se movilizaron durante la huelga sanitaria de la pasada semana en Chile. Según la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, distintas expresiones de protesta se tomaron en esa jornada, destacando una carta entregada a La Moneda, sede de la presidencia chilena. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica evoluciona tranquilo y sin complicaciones luego de la endoscopía a la que se le sometió la pasada semana y en la que le fue hallada una úlcera de esófago provocada por un cuerpo extraño. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una férrea defensa de la labor de los sindicatos del país y subrayó que Wall Street no construyó este país, sino que fue la clase media y los sindicatos construyeron la clase media, aseguró en su discurso ante el Congreso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó como ministro de Educación a Eduardo Piñate, quien estaba al frente de la cartera de trabajo, que ahora estará dirigida por el hasta hoy diputado José Ramón Rivero. Un dato que arroja la pandemia: una cuarta parte de la población mundial consume a través del comercio electrónico.
Una cuarta parte de la población mundial consume por comercio electrónico, representando un 16% de las ventas. La mayoría de compradores prefirió comprar en línea a abastecedores locales, pero 360 millones de consumidores, es decir, 1 de cada 4, optaron por una compra en el extranjero. Una tendencia que los expertos observan que se acentúa. Así lo detalla en un informe la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que apunta además que la crisis sanitaria ha tenido un gran impacto en este sector. La pandemia impulsó las ventas en línea en 2020 y podría representar el 19% de las ventas totales globales. En 2019, España entró a formar parte de los 10 primeros países por ventas en línea y esta práctica no para de subir. El primer lugar de esta línea por valor de compras lo ocupa Estados Unidos, seguido de Japón, China, Corea del Sur y Reino Unido. Los datos de 2020, aunque incompletos, indican que la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en las compañías que ofrecen servicios de viajes y de uso compartido de coches. Por volumen bruto de mercancías, la china Alibaba es la primera en comercio electrónico a nivel mundial. A continuación se ubican Amazon, las chinas JD y Pinduoduo y la canadiense Shopify. Vamos a ver una historia muy particular, los indígenas Matiz en Brasil y un recorrido de 12 días a través de los ríos navegando para conseguir una vacuna. A gente traz alguns artesanatos, os produtos também, e a gente vende sarabatana e flecha e demais que a gente traz da aldeia. Aí a gente vende e aqui em Atalaia a gente vende muito pouco, né? Assim, 50, 10, 25 reais. Não sei como é que tá por fora, né? Aqui a gente consegue gasolina, a gente vai retornando para a aldeia. Soy José Senap desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.